título del mensaje se llama Jesús y la oración. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Mateo 6, verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. La oración puede cambiar vidas, familias, naciones y la iglesia. Muchos tenemos necesidades, sí, financieras, espirituales, físicas, emocionales, familiares. Y decimos: ¿por qué Dios no hace nada al respecto? Cuando Jesús tenía que tomar grandes decisiones, se alejaba para orar. Se alejaba para orar y para buscar la sabiduría y la dirección de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 28, dice que un día Pedro, Juan y Santiago estaban en el monte de la Transfiguración y mientras Jesús oraba, su rostro fue cambiado a tal punto que comenzó a brillar como una luz blanca y su vestido fue lleno de la gloria de Dios. El Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando oramos, Dios no cambia, sino nosotros cambiamos. Mateo 3, verso 16, dice que cuando Jesús era bautizado en agua y estaba saliendo del agua, Él estaba orando. Y dice la palabra que los cielos fueron abiertos. Entonces, cuando oramos, los cielos se abren. Las ventanas de los cielos se abren. Dice Hechos 2, verso 10. Dice que los apóstoles oraban. Dice que ellos oraban en el día de Pentecostés. Y ellos estaban en un lugar todos unánimes. Y dice la palabra que de pronto vino del cielo como un estruendo. Entonces, cuando nosotros oramos, los cielos no solamente se abren, sino que también viene un estruendo del cielo. Y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos, pensamos o pedimos. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 32, verso 17.
Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y Dios le dice a Jeremías cuando estaba en prisión, no importa cuál sea el problema, no importa, Jeremías, cuál sea el problema que te ata, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. En Mateo 7:7, Jesús dijo, pedid y continúen pidiendo, buscad y continúen buscando, golpead y continúen golpeando. Porque todo aquel que pide y persevera pidiendo, recibe. Y todo aquel que busca y persevera buscando, encuentra. Y todo aquel que golpea y persevera golpeando, se le abrirá. Y si Dios dice todo, es todo. Significa absolutamente todo. Pero Jesús dijo, oren sin cesar siempre, sin cansarte. Jesús dice que si no abandonas su oración, las puertas se abrirán y Dios te dará los deseos de tu corazón. Y entonces los apóstoles se maravillaban de la vida de oración de Jesús. Y Jesús les enseña el modelo del Padre Nuestro. Y estos principios hay que tenerlos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y cuando oramos, debemos estar interesados en hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, con todo nuestro corazón, en lo que el Señor diga, en lo que Él quiera hacer. Y esta es la gente que recibe respuesta de Dios a todas sus peticiones. Dice Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24, y les voy a leer la traducción de la Biblia al día. Mira lo que dice: la vida no tiene ningún significado para mí, al menos que la use para hacer la tarea que me fue asignada por Jesús. La tarea de decirle a otros de la gran bondad y del amor de Dios. Yo cuento todas las cosas por basura, por la excelencia del conocimiento del Señor. Jesús, mi Señor. Y en Filipenses 3:9 continúa diciendo Pablo esto: quiero ser encontrado en Él, no en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios por la fe. Yo quiero aprender aquello que ha sido aprendido por Jesús, porque Jesús tuvo un propósito cuando me tomó. Jesús tuvo un propósito cuando puso sus manos sobre mí. Yo quiero aprender aquello por la cual yo he sido aprendido por Cristo. Hermanos, yo no cuento que ya sé todo, pero solo una
cosa hago. La vida es simple. Pero ¿cuál era la cosa que él hacía? Y lo que hacía Pablo. Olvidando, dejando atrás todos los fracasos, errores, pecados, problemas, victorias, gritos, y dejando atrás y marchando hacia adelante, yo prosigo hacia la meta, el gran premio de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Dios dijo, si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que pidan? Todos los que somos padres sabemos lo que es criar a nuestros hijos. Y uno como papá no le va a dar las llaves a un niño pequeño para que maneje un carro. ¿Por qué? Porque lo amamos y porque tenemos sentido común. Así también nuestro Padre Celestial. Él sabe cómo cuidarnos. Y en su debido tiempo nos da lo que nuestro corazón quiere. Y si todavía no te lo ha dado, no nos los ha dado, es porque no estamos listos y necesitamos madurar y crecer. Y si estamos haciendo algo incorrecto, arrepentámonos para que Dios entonces pueda bendecirnos con más bendiciones. Dios es nuestro Padre. Jesús, nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Consolador. Y por el Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. Dice Hebreos 4:16, que tenemos audacia para entrar por la sangre de Jesús. Dice, entremos con confianza al trono de la gracia y oportuno socorro en el tiempo de necesidad. Y el hábito de Jesús era orar. Él amaba eso. Él iba a la sinagoga a orar. Dice Lucas, vamos a leer Lucas, capítulo 4, verso del 40 al 42. Jesús sana a los enfermos y echa fuera demonios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Dice que Jesús se fue a un lugar solitario, mucho antes que amaneciera, para orar. Y en los evangelios se menciona cuando Jesús oraba. El evangelio de Mateo lo menciona 3 veces. El evangelio de Juan y Marcos
lo menciona 4 veces. Y Lucas 11 veces de que Jesús oraba sobre sus rodillas y era una necesidad. ¿Y cuál era la razón? De que Mateo hablaba a la nación judía y representaba a Jesús como el rey de Israel, el Mesías. Marcos hablaba del siervo de Dios que vino voluntariamente al mundo. Juan hablaba del Hijo de Dios, quien había venido del cielo con una misión divina para cumplir ese propósito y luego volver al Padre. Pero Lucas habla de Jesús humano, del Hijo del Hombre que se hizo uno como nosotros. Y esa es la razón por la cual Lucas habla más de Jesús que ningún otro evangelio. Dice Filipenses 2:7 que Jesús se despojó de su glorioso poder y el ser igualado a Dios. Jesús estaba en el cielo. Él es el creador de todo el universo. Él es el gran yo soy. Él estuvo allí cuando fue formado los océanos, las estrellas, el firmamento. Pero un día Él dejó su poder y el ser igual a Dios. Hay otra traducción que dice, se vació a sí mismo de toda su gloria. Y cuando el Señor se hizo ese ser humano, Él no se aferró a esos derechos divinos, aunque Él era Dios en forma humana. Miren, algunos piensan que Jesús sanaba a diestra y a siniestra, por lo que Él era el Hijo eterno de Dios. Y no es verdad. Jesús era el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Cuando tenía 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 28. Pero Él no tenía poder ni habilidad de hacer milagros en aquella época, en aquellos días. Fue después de su primera mención de la oración, cuando fue bautizado en agua, Jesús oró y los cielos se abrieron. Y ahora Él recibió poder y fue ungido por el Espíritu Santo. Juan 5:17 dice, el Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo, solo lo que ve al Padre hacer. Y también dice otro versículo, yo de mí mismo no puedo hacer nada. ¿Qué quería decir Jesús? Me he hecho un ser humano y el único poder que yo tengo es el poder del Espíritu Santo.
Y era por eso que Jesús debía orar, porque sin Dios y sin el Espíritu Santo morando en él, no podía hacer nada. Y la oración lo ponía en contacto con Dios y con el cielo. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho y pone a disposición un tremendo poder. Y dice el capítulo 4 de Lucas que acabamos de leer, que Jesús había tenido un día supremamente ocupado. Había estado en la sinagoga, había enseñado, tomó tiempo para echar demonios. Luego dice que la suegra de Pedro estaba enferma y tuvo que viajar hasta ella. Y ella acostada, Jesús le reprendió esa fiebre y fue sanada. Y cuando se sanó, ella se levantó y les hizo comida. Y también dice que cuando el sol se opuso y la ciudad debía estar descansando, ¿qué estaba haciendo la gente? La gente estaba en la puerta, con los enfermos, con los atribulados, con los endemoniados. Y Jesús les ponía la mano sobre cada uno de ellos y eran sanados. Y a Jesús le traían al paralítico y el paralítico salía corriendo. Le traían al que tenía lepra y era sanado. Le traían al atribulado y esa persona salía en paz. Y Jesús sabía qué poder salía de él. Y él sanaba a todos. Por eso él se recargaba orando. Y tenía que darle más y más al Espíritu Santo. Y los discípulos fueron llenos de poder por medio del Espíritu Santo. Y esto pasaba una y otra vez. Por eso el Señor nos dice en su palabra: no os embriaguéis con vino, mas sed lleno del Espíritu Santo. Y vemos acá en Lucas 4 que la gente buscaba a Dios, pero Jesús oraba. Y cuando terminó de orar, le dijeron a Jesús: Maestro, la multitud está alborotada por lo que pasó ayer, por lo que está pasando. Pero Jesús estaba esperando respuesta en Dios. Y le decían a Jesús: Jesús, vuelve a la ciudad, la gloria, la fama, esperan por ti. Pero Jesús dijo: no vamos a hacer eso. Jesús dijo: vamos a ir a la próxima ciudad, porque también a ellos he sido enviados. Cuando uno espera en Dios y ora, sí se puede recibir dirección en Cristo Jesús. Solo porque sea bueno no significa que debemos hacerlo. Solo porque hemos tenido éxito ayer en ciertas áreas
no necesariamente tenemos que repetirlas. Tú puedes orar por tu familia, tú puedes orar por tus amigos, tú puedes orar por tu negocio, tú puedes orar por el deseo de tu corazón y clamar al Padre en el nombre de Jesús. Jesús oraba cuando recibió al Espíritu Santo, el poder de Dios. Él oró y recibió dirección. Si ustedes no oran, entonces ustedes recibirán pocas órdenes. Jesús dijo: id a todo el mundo, prediquen a toda criatura. Todavía hay lugares en el mundo que nunca se ha oído el nombre de Jesús, no conocen el amor de Jesús. La oración tiene una poderosa manera de ayudar a la gente. Y el Señor se goza en la oración porque Él es nuestro buen pastor. Y termino con esto. Jesús es la respuesta a tu necesidad. Él es el Dios de nuestras vidas y el alimento de nuestras almas. Él nos ayuda. Descansemos en su amor y en su provisión. El Señor sufrió en la cruz nuestros dolores. Por eso Él nos entiende. Y Él quiere que vayamos a Él confiadamente. Él nos guía, Él nos acompaña, Él nos defiende. Él quiere que nuestros pensamientos estén dirigidos al cielo. Dios corre tras nosotros, por eso el bien y la misericordia nos seguirán. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para bendecirnos. Él tiene el poder para restaurarnos. Pero tienes que orar. Ora y pon su palabra por encima de cualquier circunstancia. Desarrolla una relación de amor, de intimidad. Anhela a Jesús, anhela al Espíritu Santo por medio de la oración. Porque el Señor quiere involucrarnos en cada uno de sus planes. Él quiere bendecirnos. Él quiere que vencemos cada obstáculo. Entonces, cada promesa que Él tiene para ti será realidad conforme a su voluntad. Cuando damos un paso de fe, Dios da otro. Y entonces comienza a obrar. Y todo esto debemos arrebatarlo por medio de la oración. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor.